Aquí estamos, haciendo el camino a la gloria, el camino al Estadio Santiago Bernabéu. Qué ganas de martes, qué ganas de Champions League. Tenemos ganas de ganar al Manchester City, sabemos que es un club estado, sabemos que encima lo entrena Pep Guardiola. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Yo solo pido que para ese día tengamos ya el videomarcador completamente encendido. Quiero ver la cara de Guardiola ahí con el brillo de las pantallas del videomarcador. ¡Guau, guau, guau! Va a ser increíble. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy estamos a miércoles 3 de abril del 2024. Vente conmigo, acompáñame y si hace falta, dame la manita para que no te pierdas en esta nueva aventura en el día de hoy. Vamos a dar la vuelta y por supuesto accedemos al interior. Venga, vamos con ello. Bueno, ya parece que poco a poco se va la borrasca, no me acuerdo el nombre de la borrasca, de esta tormenta que acaba de pasar por encima en el cielo de Madrid y de España entera, y poco a poco vuelve la normalidad. En este caso vuelve nuestro preciado y único sol que tenemos en el universo. ¿Qué dices tú, Rodolfito? ¿No está ya Rodolfito? Ah, sí, está aquí. Digo, se ha ido con tal de no aguantarme. Bueno, comenzamos como siempre por la esquina de la Torre B. No dejo de pensar en el partido del martes que viene contra el Manchester City aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. La verdad que una buena iniciativa eso de venir con algo blanco, que se vea todo el estadio, más o menos como esta foto que os voy a enseñar. Tampoco se pide mucho, tampoco se pide mucho, mirad. Imaginad ahora mismo ya se ha convertido en blanco el estadio y solamente acabo de empezar. Imaginad el estadio, el interior, todos de blanco, como la grada de animación. La verdad es que puede ser maravilloso. Hay mucha gente que ya se siente ofendida. Es que ¿por qué me obligas a ir de blanco? ¿Quién te está obligando? Nadie te está obligando, simplemente es una iniciativa para, pues bueno, que la afición sea el jugador número 12 contra el Manchester City. Sabemos que jugamos contra un club estado, el Manchester City, que es un don equipazo, y por lo tanto el equipo pues requiere la presencia de la afición. Nos requieren más que nunca. Yo la verdad es que no sé qué voy a llevar blanco, porque todos los abrigos blancos que tengo están en mal estado, pero bueno, me imagino que mi idea será colocar alguna camiseta encima de la sudadera o algo así, alguna camiseta del Real Madrid. Bueno, estamos en la fachada oeste, por cierto. Madre mía, he llenado de babas la pantalla, ¡qué asco! Vale, ya le he dado con la Karcher a la pantalla. Bueno, aquí podemos ver la fachada oeste. De momento ya vimos cómo colocaban estos soportes, la U de Bernabéu y el escudo. De momento, como digo, pues no hemos vuelto a ver movimiento con los trabajos de colocación e instalación de esas letras de Bernabéu y el propio escudo. Nos asomamos por aquí un poquito por encima de la valla, no mucho, a ver si nos van a decir algo, y si nos dicen algo pues les saludamos. Y nada, están ahí moviendo la ferralla, la armadura, tenemos el camión muy cerca. Los trabajos se han aproximado a esta torre B del Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, nueva torre. Vamos a asomarnos porque por aquí podemos ver cómo crean el agujero. Aunque bueno, este procedimiento ya le conocéis, ¿verdad? Pues venga, le damos al like, nos suscribimos y continuamos. La verdad es que tiene que ser tedioso hacer siempre el mismo procedimiento, sacar la tierra, mover este útil de la excavadora, bueno, de la pilotadora, y volver a meter el mismo en el agujero. Ya sabéis que la cosa es meter. Mirad qué bonita la cabina del pedazo de crack, con la bandera de España. ¡Viva España! Siempre. Seguimos. Bueno, lo que decíamos, ayer más o menos estaban trabajando por ahí y hoy están prácticamente en la zona sur de Castellana. Trabajos en toda esta zona. Vamos a ver, vamos a continuar porque realmente no se ve prácticamente nada de la fachada, con toda la maquinaria y todo el material que tenemos aquí. Uy, qué susto me había dado, que había hecho un movimiento raro el útil de la pilotadora. Seguimos, continuamos, fachada oeste. Yo me llamo Jesús Ramírez, encantado, mucho gusto. Suscríbete, seguimos. Bueno, vamos a tirarnos poco tiempo dando la vuelta porque total, básicamente luego no veis el exterior, solamente veis
el interior. Ahí tenéis la fachada oeste. Hoy 3 de abril de 2024 vamos a hacer un recorrido instantáneo como el Colacao, de Torre C a Torre B. Luego cuando entremos veremos si continúan. Han reanudado los trabajos en la zona interna con los trabajos de pintura en la estructura de la viga corona. No tiene pinta porque no hay andamios, no hay movimiento en toda esa zona, así que ahora cuando entremos lo veremos mucho mejor. Mirad qué bonita imagen. Bueno, pues aquí tenemos Policía Nacional. Ya era hora que tengamos presencia en esta zona, con todos los carteristas y sobre todo las chicas que se ponen aquí para timar y robar a la gente justamente en esta boca. Pues la verdad que se agradece la presencia del Cuerpo Nacional de Policía. Dejamos el modo gran angular como siempre hacemos, como todos los días. Plasmamos aquí en el canal, esquina de la Torre C, dejamos atrás la Castellana y la fachada oeste y continuamos. Seguimos. Bueno, pues tenemos las pantallas apagadas en la zona oeste del estadio, tenemos las pantallas apagadas en la parte norte, como podéis ver ahí al fondo. Falta por dar continuidad a las mismas, aún no se ha hecho, pero bueno, no os preocupéis porque la obra este hombre que me acaba de dar un codazo, nada, es el dueño de la bodega, le conozco. Lo dicho, no está inaugurado el estadio, pero habrá que estar muy atentos a ver cuándo ocurre el encendido. Un día de partido, wow, ¿os imagináis a Guardiola paseando por aquí, por los aledaños, y ver las pantallas encendidas? Guardiola, por aquí se entra al mejor estadio del mundo, tiembla. Ya me estoy imaginando el mapa de los que van a ir con el Manchester City y los que van a ir con el Real Madrid el martes que viene. Y me estoy imaginando el mapa y en la parte central, la zona que corresponde a Madrid, pues obviamente los madridistas, todo el resto de España con el escudo del Manchester City. Restaurante José Luis, lo. Por cierto, con esta imagen tan bonita, quiero deciros que me gustaría que dejarais en los comentarios desde dónde vais a ver el partido. Si lo vais a ver en casa, si lo vais a ver con los amigos en el bar, si lo vais a ver aquí en el estadio, si lo vais a ver en Australia. Dale duro, ole, papito. Esa. Pero ¿y con esa radial puede cortar el suelo? Ya puede ser gordo el disco, ¡wow! Sí, lo está cortando. Y eso que esa parte de ahí es súper dura. Pero bueno, como podéis ver, están levantando toda esta parte. Ahí al fondo tienen preparados los palets de, pues bueno, todo este material de granito que van a colocar para configurar el suelo. Así que básicamente yo creo que pues en estos días veremos cómo van colocando todo este material, dispersándolo y colocándolo en las diferentes partes de Rafael Salgado, aquí en el fondo norte. Seguimos. Desde aquí se ve algo mejor, ahí podéis ver cómo han levantado toda esta acera, que por cierto, como siempre digo, estaba y está súper mal. Por fin lo están remodelando y reformando. Ahí están creando ese socavón, ese gran agujero. Continuamos, seguimos, no paramos. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Llegamos al lateral este, aquí a Padre Damián. Acaba de llegar un bus. Realmente es súper cómodo ya haber retirado las vallas, porque ya por ejemplo estas actuaciones, como dejar a gente que viene de excursión, pues realmente es súper fácil y súper cómodo. Lo que me han dicho es que ha venido mucho portugués aquí a la capital. Debe ser que estos días pues todavía es fiesta por allí y por lo tanto han aprovechado Semana Santa y demás para alargar un poquito sus vacaciones. Aquí a la derecha, un poquito más, ahí, justo ahí, toda esta zona de aquí va a ser la nueva tienda del Real Madrid, que estará ubicada en esta zona. Pero bueno, de momento pues aún está como lo veis, ¿no? Vamos a ver si podemos asomarnos.
Bueno, algo se ve. No mucho, pero algo se ve. Bueno, lo hemos intentado. Lo que sí sabemos es que aún no está disponible. Eso es lo único que sabemos. Venga, seguimos. Vamos a aprovechar que podemos transitar por este lugar. Vamos a asomarnos. Ayer justamente vimos en este lugar un camión como depositaba y traía nuevo material. Precisamente aquí pues están colocando todas esas losas de granito. Eso pesa, ¿eh? Eso pesa. Hoy parece que tenemos un poquito más de movimiento en la zona. Aquí estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Ahí vemos al fondo cómo están depositando más material para el interior. Hasta incluso vemos ahí a dos pedazos de cracks, dos trabajadores, realizando algún tipo de reforma. Las pantallas aquí en el lateral este también están apagadas, como podéis ver. Y también tenemos huecos todavía donde tienen que seguir instalando las mismas. Ahí lo tenéis. Seguimos avanzando. Ya hemos dejado atrás la plaza de Sagrados Corazones. Llegamos a Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Ayer ya vimos toda esta zona que habían pintado en la parte interna de la Torre A. E imagino que toda esta estructura que tenemos del Clásic Bernabéu la irán pintando también. Ese color azul oscuro o negro oscuro en toda la fachada del Clásic Bernabéu. Pues venga, con esta imagen nos despedimos del exterior y vamos al interior. Venga, un día más estamos en el estadio Santiago Bernabéu. Me peino un poquito antes de entrar para ponerme guapete y os doy la bienvenida al interior del mejor estadio del mundo, el estadio Santiago Bernabéu, a la Madrid. ¿Qué tal? ¿Lo veis viable para que se encienda el martes? ¿O no lo veis viable? Porque yo realmente lo veo viable, simplemente y llanamente por ver la cara de Pep Guardiola cuando esté encendido el videomarcador, con el brillo propio de esas pantallas encendidas. Va a ser la pera, como decimos aquí en Parla, en España. Ahí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral, con el lateral este. Ahí veis el brillo, como predomina en esa esquina, en esa zona curva. Y bueno, pues básicamente estos días estarán ajustando y calibrando todos esos brillos, más las imágenes. A la espera, a ver qué pasa, si lo encienden el martes o no. Contra el Barça, contra el Barcelona, seguro que lo encienden, segurísimo, al 100%. Pero contra el City de momento está en duda, un 70 o 80% que sí. Y aquí tenemos la otra esquina, vemos cómo predomina el brillo en la zona curva. A la derecha podemos ver las pantallas encendidas del fondo norte con un brillo menor. Y ahí tenemos las pantallas apagadas del lateral oeste. Ahorro de energía activado. Y nosotros que seguimos accediendo, a ver si en el día de hoy podemos ver la zona donde ayer depositaban material, en esta zona de la cercha. ¿Os acordáis que vimos una cuerda, cómo caía de esta estructura? Bueno, pues vamos para adentro. Bueno, pues como siempre, ya sabemos que están realizando trabajos en la fachada oeste del Clásic Bernabéu. Vamos a visualizar lo que hemos dicho en el exterior. Ahí podéis ver la parte central de la estructura de la Viga Corona. Toda esa zona pintada, de momento una muestra para que los altos cargos verifiquen y comprueben que les gusta o no les gusta y continuar con todas las zonas colindantes. Aquí a la derecha veis también toda esta zona pintada, ya lo vimos durante este último mes, y aquí a la derecha también veis lo que hemos visto en los últimos vídeos. Tenemos toda esta parte con los paneles definitivos. Por lo que podemos observar, no lo van a pintar, simplemente lo van a forrar y proteger de toda esta estructura, más luego toda esa pared de material, este material definitivo que ya hemos visto también en los interiores del fondo norte. Han avanzado de ayer a hoy
y por lo que estamos viendo ahora están colocando la estructura metálica en la parte inferior para luego posteriormente hacer lo que están haciendo en estos precisos instantes en la parte superior. Seguimos, continuamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, miércoles. ¿Qué día es hoy? Eso es, muy bien, 3 de abril. Tenemos las pantallas encendidas también en el lado sur, ahí podemos ver las esquinas, las zonas curvas, con más brillo que las propias pantallas del fondo y de los laterales. El mismo caso que hemos visto en el lado opuesto, en la zona del fondo norte. Tenemos la cubierta completamente cerrada. Vamos a acercar la mirada a ver si nos encontramos los dispositivos LED encendidos, pero no. Esas cucarachas que veis encima de esa estructura, esos dispositivos LED, no están en el día de hoy encendidos. También podemos ver que la cubierta no está inflada, está totalmente desinflada. Y vamos a fijarnos en los carros, si buscan esta estanqueidad con la cubierta fija, y tampoco. Los carros están en la parte inferior. Tenéis a vuestra disposición la tienda personalizada de JR aquí en el canal, que os irá saliendo en diferentes partes del vídeo diferentes productos, por si queréis echarle un vistazo o si os lanzáis a la piscina si queréis comprar algún producto. Seguimos, avanzamos. Ahí podemos ver la cubierta en la zona norte, también las pantallas completamente encendidas. Real Madrid, de momento sigue la misma animación que llevamos viendo ya bastante tiempo. Y vamos a bajar un poquito la mirada, a no ser que tengamos alguna novedad en la parte superior, allá la losa del terreno de juego. Ahí empezamos por la parte norte, vemos los rieles donde discurren las bandejas del césped retráctil. Podemos ver que siguen trabajando en las diferentes zonas, cortando con la radial, creando y picando para que si llueve o cae agua por la zona pueda absorber bien toda esta parte. Tenemos la parte central, como siempre, las lámparas de mantenimiento del terreno de juego, y al fondo han colocado un contenedor para depositar pues toda la basura, los residuos que vayan originando de todos estos trabajos que están realizando en esta parte. Ahí vemos una cortadora de suelo, por eso me ha extrañado en el fondo norte, ahí en Rafael Salgado, que estén cortando el suelo, el propio suelo, con una radial, que aparte, bueno, lo hemos visto que corta bastante bien el disco que estaban utilizando, pero lo propio y lo correcto es utilizar pues la propia cortadora de suelo. Ahí están echando el agua que, pues bueno, mientras va cortando la zona, va pulverizando para que no se vaya originando el polvo al cortar. Bueno, podemos ver que también han avanzado bastante en todas estas estructuras metálicas que han ido colocando para salvar la zona de las celosías. Vamos a ver el momento exacto en el que empiezan a colocar todo ese material, tapando en sí todas esas celosías. Vimos cómo colocaban también estas estructuras a los lados de las mismas para depositar y apoyar pues este material. Ahí lo veis, cómo lo van a colocar. El 26 de abril ya empiezan los eventos. Aquí estaremos en el Estadio Santiago Bernabéu para disfrutar de una noche, bueno, tarde-noche mágica, con el primer evento del año, con el primer evento del nuevo Bernabéu. Aunque bueno, yo me prometí que no iba a llamar nuevo Bernabéu al estadio de momento hasta que no se hiciese la inauguración. Pero bueno, es que básicamente, aunque no esté hecha la inauguración, ya podemos ver prácticamente todos los matices correspondientes al nuevo estadio. Ahí vemos cómo lo colocan, pieza bastante pesada, la verdad. Pero vamos a recorrer desde la parte sur hacia la parte norte. Vamos a ir lentamente y vemos las estructuras iniciales colocadas, soldadas y ensambladas a la zona. De momento ahí pues vimos cómo colocaban de forma vertical esas plataformas que están en la zona intermedia. Y en esta celosía sí han empezado a colocar todas esas planchas metálicas. Y a partir de aquí pues parece que considerablemente vemos las actuaciones ya pues prolongadas. El reflejo de las propias pantallas. Vamos a subir un poquito el dispositivo para que no haya nada
de por medio y estemos al tanto de todo lo que va ocurriendo en toda esta zona. Ahí lo tenéis, las celosías como poco a poco se van tapando con todas estas piezas mágicas, brillantes, metálicas. Está en oferta, ¿eh? Está en oferta. Y aquí ya es el sitio donde predomina más todo este trabajo. Además se puede ver perfectamente el contraste de ese último material que han colocado en toda la zona. Y como veis, de forma paralela, encima de la tapa del hipogeo, tienen más para ir colocándola. Las paletas, palets, los trabajadores y el propio material, como estábamos contando, que irán colocando en su debido lugar. Bueno, pues han encendido la calefacción hasta hace unos segundos y ahora parece que la han vuelto a apagar. Debe ser que están con las pruebas. Pantallas internas apagadas, completamente apagadas de momento, y las pantallas del videomarcador completamente encendidas. Vamos a navegar en este caso por el fondo norte. Como ya bien sabéis, hasta hace unas semanas empezaron a crear pues estos asientos supletorios que por normativa tienen que realizar para en caso de evacuación. Estos asientos que tenemos en los laterales de la grada alta, que ya están totalmente instalados y acoplados, en el día de hoy nos podemos encontrar pues que en la grada baja han creado un nuevo hueco quitando los asientos como tenemos y como ya hicieron en el lado opuesto. ¿Todo para qué? Para prolongar esta zona de evacuación hacia la parte inferior, quitando primero los asientos, quitando los soportes, ya trabajando en la zona. En la parte inferior, en la parte más baja, podéis ver que siempre tienen la mesa de trabajo para cortar todo a medida. Si seguimos recorriendo la grada baja y grada alta del fondo norte, a ver, creo que es la empresa que utiliza los sopladores para limpiar los asientos. Seguimos recorriendo, nos vamos al lado opuesto, nos vamos a esta grada baja y grada alta, pero la más cercana al lateral este. Aquí ya vimos básicamente todos los trabajos que tenían que realizar. Aquí nuevamente tenemos toda esta zona donde han quitado los nuevos asientos, y en la parte superior también vimos cómo quitaban y colocaban todas esas plataformas o asientos supletorios. En los días de partido lo veremos ahí instalados, pero en los días de evento, de concierto, lo veremos totalmente quitado. De verdad es que flipo, ¿eh? Me acaba de saltar la noticia de que le han sancionado a Lewandowski con un partido nada más de sanción, es decir, que se pierde el partido de Las Palmas, pero no se pierde el del Clásico. Es decir, lo hizo a aposta y no le van a sancionar con más de 2 partidos o con más de un partido. Pero es que si lo llega a hacer uno del Real Madrid, no me imagino cuántos partidos le hubiera caído, ¿eh? No me lo imagino. Bueno, tenemos una visita ahí, chalecos naranjas in the night. Siempre me fijo que hay chalecos naranjas y a ver si está Florentino Pérez, pero no tiene pinta. Por cierto, he de decir que tengo noticias frescas sobre el Tour. Ayer les comenté que, bueno, pues que se estaba pensando. Ayer vino una visita en concreto para ver pues el recorrido del Tour, el nuevo Tour que se quiere ofrecer a los aficionados que vengan al Santiago Bernabéu, y se ha desestimado también esta nueva propuesta. De momento seguimos igual a esta nueva orden. De momento todo lo que hay no gusta y lo tiran por la borda, así que tendremos que esperar un poquito más. Por cierto, ayer os comenté que estaban subiendo material. Aquí tenemos la cuerda que coincide con el lugar. Vamos a escalarla todos juntos, ayudándonos entre sí, para ver qué es lo que han colocado. Creo que a lo mejor han puesto algunos focos de iluminación, aunque bueno, tenemos ya bastantes focos. Ahí parece que acaba. Parece que han colocado como unas traviesas ahí, pero realmente en el lugar donde coincidía era justo aquí. Y esto no tiene pinta de iluminación, tiene más pinta de conexiones inalámbricas. Todo para amplificar, imagino, ¿eh? No entiendo mucho de la materia, pero no tienen pinta de ser focos de iluminación. Ay, qué bonito mi escudo. Nuestro escudo, madridistas. El martes qué partidazo vamos a hacer, ¿eh? Venga, vamos a bajar un poquito la mirada. Nos vamos
a la zona del primer anfiteatro. Ya hemos hablado de la grada baja y grada alta. Ahí tenéis los vomitorios. Ya sabéis que, bueno, pues aprovechamos los días de partido para culebrear, para navegar por los interiores y vemos cómo van pues esos trabajos de pintura que van realizando en esas paredes de accesos. Tenemos andamios, o al menos plataformas colocadas en el lugar, así que muy buenas noticias. En el próximo partido contra el City volveremos a navegar por todos estos lugares a ver si han avanzado algo. Seguimos, vamos a ampliar. Ahí tenemos otra plataforma. Seguimos hacia el lateral este. El composite colocado en esas paredes colindantes a los palcos, esos palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Y ahí pues bueno, prácticamente esa pintura que han ido impregnando en todos estos accesos. Vamos a acercar también la mirada a ese más cercano al lateral este, que este está más avanzado que los otros, pero bueno, lo que vemos desde aquí es lo que siempre vemos los días de partido. No os preocupéis que el próximo partido volveremos a culebrear para divisar todas esas zonas. Estoy fijando... Ah, vale, que son los sopladores de antes. Los sopladores. Subimos un poquito más la mirada. Aquí no hay nada que decir, no hay nada que comentar. Aún así, pues bueno, no está de más sacarlo. Ahí en la parte superior tenemos el Sky Bar, ese restaurante panorámico japonés que tendremos en esta ubicación. No sé mucho lo que hay en su interior, pero bueno, esperemos que esté listo cuanto antes. Lateral este, básicamente no tenemos ninguna actuación. Imagino que seguirán trabajando en los interiores. El otro día ya vimos cómo empezaban a forrar, por decirlo de alguna forma, esos pilares que hay en los interiores. Ya sabéis que toda esa zona pues falta mucho por realizar y ejecutar, pero bueno, poco a poco se va haciendo. Y bueno, la verdad es que brilla un poco la parte superior, esa fascia del cuarto anfiteatro, que no sé yo si aprovecharán algún día en darle continuidad a ese segundo anillo LED, que ya sabéis que es oficial, pero no va a ser uniforme, es decir, no va a coincidir, porque básicamente tenemos la fascia del tercer anfiteatro en esta zona y luego el anillo pasaría con este gran escalón a la fascia del cuarto anfiteatro. No sé qué es lo que van a realizar, de momento no se sabe. Poco a poco habrá que seguir de cerca las noticias del nuevo Estadio Bernabéu, que es la fuente oficial del Real Madrid, de todos los trabajos que se van realizando en el estadio. Como podéis ver en la parte superior, ahí todavía falta por realizar y ejecutar avances. Y nada, poco a poco vamos al fondo sur. Tenemos otra visita justo ahí. Es la de antes, pero están corroborando, parece, pues bueno, de prevención o algún trabajador que tenga que corroborar que por normativa toda esta zona pues cumple con el reglamento. Así que bueno, libramos un poquito el zoom. Está el día nublado, se ha nublado el día al final y es por eso que vemos tanta oscuridad en el interior. Vamos a recorrer la parte del fondo sur. Ya sabéis que han estado colocando las balizas, esas balizas que no son sensores de movimiento lo que tienen en su interior, simplemente cuando notan, cuando perciben que hay oscuridad en el ambiente, en la zona, pues se encienden esas balizas colocadas sobre todo en el primer anfiteatro. Ayer aquí en el canal vimos cómo pues subían, cómo aumentaban el radio de trabajo en la parte superior, en la zona del tercer anfiteatro. Y además creo que, aprovechando que estamos por aquí, ahí podéis ver cómo siguen creando todos esos agujeros para colocar los tacos y posteriormente instalar esas balizas de iluminación. Se puede ver claramente como la novia de Piqué, que han ido creando esos orificios en los peldaños, en este caso del tercer anfiteatro ya lateral oeste. Pero bueno, vamos a ampliar a los que están justo contiguos a ellos
Y sí, la verdad es que tiene que ser súper tedioso, pero bueno, al final es un trabajo. Eso de crear con un taladro todos esos boquetes e ir metiendo, pues, a la vez que haces esos agujeros, el correspondiente taco. Pero bueno, por lo que puedo ver, de momento no han colocado más balizas. A ver, vamos a bajar de nuevo al primer anfiteatro. Nada, de momento no han colocado más. Se están manipulando esas cámaras, pero ahí tenéis esas 5 balizas colocadas. Que por cierto, mirad, cómo ha ido a probarlo ese pedazo de crack. No me esperaba yo esto, ¿eh? No es ni un figurante, ni le he pagado por asistir a este encuentro, pero la verdad que ha venido bien. No lo he visto, no he visto cómo se encendía, pero bueno, ya lo hemos probado aquí en el canal, con esta manita tan bonita que tengo yo. Ya lo probamos in situ el día de partido. Ahí tenemos otro caso de colocación de esas estructuras metálicas. Bueno, realmente no lo hemos visto, no lo vemos, porque está justo debajo de la grada. Pero bueno, ya os lo imagináis porque lo hemos visto antes. Oye, ahora que lo pienso, la pasarela 360 grados, el Skywalk que vamos a tener va a ser brutal, ¿eh? Porque me estoy imaginando los food trucks que van a poner ahí y va a ser bestial. Además que es que si encima no tiene peso ya la cubierta y todo el Santiago Bernabéu, toda la estructura en sí, como para que encima también vayan a poner food trucks en la pasarela 360 grados. Pero bueno, al final la imaginación es lo que importa. Va a ser increíble, ¿eh? Yo quiero un perrito caliente americano. Lo quiero con ketchup y mayonesa. Y un poquito de cebolla frita. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos en el exterior. En el interior, hoy miércoles 3 de abril del 2024, siguen colocando todas estas chapas metálicas. Siguen trabajando en la losa del terreno de juego. Siguen trabajando también en esas plataformas que tenemos cercanas a las gradas. Y bueno, pues trabajos varios, remates finales, más pruebas en las pantallas. En sí, básicamente lo que teníamos y lo que vimos en el día de ayer. Pero bueno, la obligación es venir todos los días porque realmente el vídeo de ayer ya no se consume en el día de hoy. Pero bueno, a lo mejor ya es el momento de empezar a venir con menos frecuencia. No sé realmente, porque todos los días ya no hay grandes novedades. Sobre todo ahora a partir del jueves o viernes, sabiendo que la UEFA siempre es más exigente, veremos cómo empiezan a colocar ya pues todo el tinglado de la Champions League, a preparar todo el interior, y también hasta incluso veremos cómo sacan las bandejas, pues posiblemente sea el sábado. Ya por normativa la UEFA siempre impone al Real Madrid que antes de X días del partido pues se proceda a sacar el césped, a preparar todo el estadio, tanto por fuera como por dentro. No es la misma hegemonía que un partido de liga. Pero bueno, ya sabéis que la UEFA puede decidir si se abre o se cierra el día de partido pues la cubierta, esta cubierta retráctil que tenemos ya totalmente operativa desde hace unos cuantos partidos, la verdad. Pero bueno, si la UEFA decide realmente que la cubierta se queda abierta, el partido va a ser de noche, y si encendemos el videomarcador, que esperemos que sí, va a ser también presión para el equipo rival, en este caso para el Manchester City y Pep Guardiola. Así que bueno, la verdad es que la acústica pues fallaría un poquito más al tener la cubierta abierta, pero ya sabéis que los días de Champions, los partidos de la Liga de Campeones, siempre se disfruta aquí como si fuese el último partido. Así que realmente nos da igual, UEFA Champions League, que nos abráis la cubierta. El videomarcador queremos encenderlo y sobre todo queremos ganar este partido y sobre todo ir con una renta considerable al partido del Etihad Stadium a Manchester. Así que nada, esto es lo que hay en el exterior. Y en el interior, ya sabes, dale a like y suscríbete para que el algoritmo de YouTube no te
que lo estamos haciendo más o menos bien y pueda promocionar y proyectar este canal y los vídeos que vamos subiendo. Así que nada, muchas gracias a todos, a la Madrid, y nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. Os I love you. Chao, hasta luego.